Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días quizás para otros. Bendiciones del Señor. Es miércoles, día de oración, de recogimiento y de encontrarnos con Dios. Queridos hermanos y amigos, hoy día quiero tratar un tema que es de suma importancia. Y se trata de cuál es la motivación para acercarnos a Dios, para obedecerle, para guardar sus mandamientos, para hacer su voluntad. Y existen diferentes métodos o técnicas o procedimientos para producir en nosotros el acercarnos a Dios y el obedecer. Por algún tiempo viví durante vacaciones en una pequeña ciudad donde había 2 destacamentos militares y muchos de mis amigos eran militares y había en ellos un sentido de obediencia, de respeto a la autoridad y en algunos casos trasladaban ese tipo de actitud, de obediencia a la autoridad civil y a la jerarquía, a la iglesia. Y había en algunas de las iglesias allí un aire de hay que hacerlo porque Dios lo pide y porque es parte de nuestra obediencia. Por lo demás está decir, hermanos, que esas iglesias nunca prosperaron mucho. Y hay algunos predicadores a veces que exaltan y revuelcan la idea de que hay que obedecerle a Dios. Y obviamente que eso es cierto. Debemos obedecerle a Dios. Debemos caminar el camino que Él quiere que caminemos. Pero, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es el deseo, el motor que debe movernos a caminar con Dios? Y quiero decirles que el motor, la voluntad, el deseo, Dios mismo lo expresó desde el Sinaí en adelante. Y en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 5, se establece una de las primeras leyes o primeras declaraciones, afirmaciones tremendas de parte de Dios. El texto dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La idea es amar a Dios. La idea es que la motivación para obedecer, la motivación para servir, la motivación para estar cerca de Dios debe ser el sentir un profundo deseo de una relación íntima con Dios, que se traduzca en ese sentimiento de amor profundo por Dios. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio según San Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. En Jeremías, el Señor establece un pacto con su pueblo y le dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Nada podemos hacer de nuestras motivaciones personales, de nuestro deseo de obediencia, de nuestro deseo de agradar a Dios o a otros, si no hay amor en nuestro corazón. La pregunta es: ¿cómo puedo yo desarrollar ese amor por Dios? ¿Cómo puede nacer en mi corazón? Con desesperación, muchas veces en conversaciones informales con hermanos y amigos, me doy cuenta de que hay un resentimiento, hay un alejamiento de Dios, hay como una carga que yo tengo que hacer esto por mis hermanos o por Dios o por la iglesia.
Hay algunos que aún resienten ir a la casa de Dios. Dice, no me gusta, no puedo, no me siento agradado. Y entonces digo yo, ¿qué perdieron esas personas? ¿Dónde está el problema? ¿Cómo hacer que se acerquen a Dios? Y la respuesta es, debemos conocer a Jesús. Debemos desarrollar una idea de entablar una relación íntima con Jesús. Y la única forma de hacerlo es a través de su palabra. A través de la interacción nuestra con el mensaje amoroso que Dios tiene para con nosotros. Con ese amor con que el Señor nos quiere y nos ama. El Salmo 103 desarrolla ideas maravillosas acerca del perdón de Dios. Dice, así como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. En Isaías hay otra expresión de amor inmenso. Dice, así como a quien consuela su madre, así os consolaré a vosotros, y en mí tendréis reposo. Dios es el autor del amor y del cariño, de la ternura, aún por aquellos que no lo quieren, que le rechazan. Jesús les ama intensamente. El joven rico se acerca a Jesús y le pregunta, Maestro, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús en la conversación lo lleva a los 10 mandamientos y él dice, yo lo he guardado todo. Y entonces le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el muchacho se fue, se alejó de Jesús porque no quiso deshacerse de sus cosas. Pero el Evangelio dice de que Jesús le amó intensamente, aun cuando el muchacho se iba yendo de su lado. Jesús te ama, Jesús te quiere. Y querido amigo, querido hermano, quiero invitarte a que abras el Evangelio, que leas la forma como Dios, como Jesús caminó por los polvorientos caminos de Galilea, cómo sanó a los ciegos, a los cojos, cómo perdonó a aquellos pecadores, cómo en las arenas de la playa del mar de Galilea Él dejó sus huellas salvando a otros. Esa es la forma como vas a encontrar cómo Dios te ama, cómo Dios te quiere. Pudiéramos expresarlo en maravillosas ideas, pero es algo personal que tú y yo debemos buscarlo en la palabra de Dios. Y debemos alzar nuestros ojos a Dios y preguntarle, Señor, muéstrame tu amor. Dime cómo puedo entender que tú me amas y me quieres. Es una búsqueda personal e intensa. Y aquí va el punto. El apóstol Pedro no estaba hecho en una escuela militar. No tenía disciplina funcionaria, pero tenía el deseo de agradar a Dios. Y cuando Jesús le indica de que Él le negará, Él dice, ni tal cosa suceda. Dice, yo la vida daría por ti. En varias ocasiones, Él se manifestó impetuoso, seguro de que Él estaría al lado de Jesús, no importa qué. Pero nosotros sabemos que Pedro, como muchos de nosotros, falló frente a Dios. Y esa noche, en la casa de Anás, Pedro le negó 3 veces. Hermanos y amigos, la amargura de Pedro en su corazón fue terrible, fue dura. Lloró amargamente porque él le falló al Señor.
Pero el Señor lo recupera. Y lo recupera de una manera que se ajusta al tema que estamos desarrollando en esta hora. ¿Cómo lo recupera? El Señor le dice, a las orillas del mar de Galilea, se encuentra con los discípulos y Él lo llama aparte a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas más que a esto? Y entonces Pedro, con todo el corazón, le dice, sí, Señor, te amo, te quiero. Y entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. La segunda vez, le pregunta otra vez, Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro, con toda humildad y con la cabeza agacha, le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero la tercera vez, Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. La razón por qué hay una pregunta de 3 veces se repite la pregunta, es porque Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero lo importante no es que Jesús le dice, Pedro, ¿estás dispuesto a hacer todos los esfuerzos del mundo por seguirme, por obedecerme? Pedro, ¿estás dispuesto a dar tu vida por mí? No, lo que le pregunta es, ¿me amas? Porque la motivación para servir a Jesús, para servir a Dios, es el amor. No es otra cosa. No hay ninguna otra posibilidad de realmente ofrecer un servicio genuino a Dios a menos que le amemos. Miren esta nota que he sacado de un comentario bíblico muy interesante. Dice, el conocimiento, la benevolencia, la elocuencia, la gratitud, el celo, son todos valiosos auxiliares en la buena obra. Pero sin el amor de Jesús en el corazón, la obra del cristiano fracasará seguramente. La única razón por la que podemos servir a Dios efectivamente y que Él acepte nuestro servicio de todo corazón es que le amamos. Por eso es que Jesús dice esta afirmación tan corta, tan poderosa, tan llena de fuerza, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La única forma de amar a alguien es conocer a ese alguien. Hay algunos de nosotros que guardamos un recuerdo inmenso, cariñoso, envuelto en ternura acerca de nuestra madre, porque sentimos, vivimos como nuestra madre nos amó, como nos quiso. De la misma manera, Jesús nos ama. Él nos ama por sobre todas las cosas. Por eso los invito a ir al pie de la cruz y ver a Cristo crucificado, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dando su vida por ti y por mí, porque Él nos amó a nosotros primero. Dios nos acompañe para que nuestro peregrinaje a través de la vida, nuestro servicio, nuestra obediencia, nuestra ayuda, todo sea producto del amor que sentimos hacia Dios. Oremos. Amado Padre, oh Dios, te queremos, te amamos de todo corazón. Y permite, oh Dios, que pueda desarrollarse en nosotros ese tipo de amor que va
a permitirnos obedecerte, aún hasta la muerte si fuera necesario. Ayúdanos a desarrollar ese amor por ti, así como tú nos has amado, que nosotros te podamos amar a ti. Pedimos esta bendición en el nombre de Jesús.